Sí, pero que quería intervenir Lluís. No, vamos a ver, hablar de que cuando el Barcelona ha estado en apuros en Europa ha contado con la complicidad arbitral, me parece que es hacer una lectura sesgada, porque no es hacer un repaso de todos los partidos del Barcelona, porque sin ir más lejos, en la famosa eliminatoria que tanto alude el señor Mourinho de las semifinales de la Champions de hace 2 temporadas contra el Chelsea, omite que en el partido de ida precisamente el señor Starks le virla al partido al Barça, con un penalti clamoroso sobre Thierry Henry y una más que clamorosa expulsión que debió de llevar a cabo con Ballack. Y que en el partido de vuelta en Stamford Bridge, el famoso Brevo, el Barça en el momento del gol de Iniesta jugó los últimos 20 minutos con 10 jugadores por expulsión de Avidal. Y que el señor Starks sanciona con una tarjeta a Puyol en el partido de ida que le impide jugar el partido de vuelta. Y eso el señor Mourinho y los que opinan que el Barça ha contado con favores arbitrarios lo omiten absolutamente. Eso no forma parte del glosario. El Mourinho que ayer hace referencia al arbitraje, vale, yo insisto en que vale el argumento del arbitraje de ayer, que puede condicionar el partido que caminaba hacia el 0-0 o hacia el 0-1 o hacia el 1-0, pero decir esto, por ejemplo, que dice, me parece que es lo que dice alguien hundido seguramente por la derrota, muy tocado, pero que no tiene sentido decirlo, y menos un entrenador del Real Madrid. Luis y a Felipe del Campo. Es que no vas a estar hablando todo el rato tú. No, ya no hablo más. No, perdón, Iñaki, me parece de un auténtico, de verdad, sinvergüenza. Porque vamos a ver, Iben Querensa en las semifinales de la Champions del año pasado. Aquí en los fascículos de... No, perdona, es que él ha sido el que ha sacado los fascículos. Pero vamos a ver, es que Paco... Perdona, Felipe, él ha sido el que ha sacado... Pero perdona, si tiene la desvergüenza de decir que Guardiola no puede tener vergüenza de las Champions que ha ganado, vamos a recordar las que ha ganado él. Vamos a ver las que ha ganado él. Pero, Luis, ¿tú estás convencido que alguien... ¿Tú estás convencido de que alguien va a acabar en esta especie de trampa sin sentido que parece que quiere extender? O sea, yo de verdad, yo creo que además nos hacemos un flaco a favor a nosotros mismos y luego se lo hacemos a la gente. O sea, me estás haciendo aquí un repaso. O sea, vas a acabar montando el club de damnificados del Barcelona en Europa. Únicamente lo que hago es responderle al señor Mourinho. Macho, con la película de Obebro me estás hablando de la expulsión de Avidal. De verdad, Luis, vamos a dejarlo porque esto de verdad acaba siendo aquí un Toyamía prehistórico tabernario. Pero me estás contando de arbitraje. Perdona, se ha extendido de tal manera la mancha que el Madrid está convencido que le han robado la eliminatoria. Esa la gente que hemos perdido la cabeza. Pero un instante, deja hablar. Vamos a ver, habla tú, Alfredo, luego habla Lluís, luego hablas tú, luego hablas